Dentro de las maloclusiones que se consideran difíciles de corregir por factores biomecánicos, los problemas transversales como molares en mordida en tijera o mordidas cruzadas por arcos inferiores sobreexpandidos se presentan como situaciones muy complejas dado que las posibilidades biomecánicas son limitadas. Observemos un paciente con unas características faciales adecuadas, balanceado, simétrico, con un perfil convejo y una normoposición de los labios. La imagen intraoral muestra a un paciente con una ligera mordida profunda, clase canina y molar derecha 1, clase canina 2 izquierda con apiñamientos leves y una corrección que sería fácil si no fuera porque la relación transversal del molar número 17 contra el molar número 37 se encuentra en mordida en tijera. El arco superior e inferior muestran las condiciones anteriormente descritas con apiñamientos moderados superiores e inferiores. Sin embargo, la mordida en tijera se presenta como una dificultad compleja, puesto que más que un problema de tipo transversal, este es un problema de tipo vertical. ¿Por qué es un problema de tipo vertical? Durante el proceso de erupción, el diente superior no contactó el inferior y siguió de largo, por lo tanto la cúspide palatina está mucho más salida que lo que debería estar en condiciones normales. Lo mismo ocurre con la cúspide vestibular inferior. Una opción de corrección sería colocar un mini tornillo para tratar de aplicarle una fuerza intrusiva a la cúspide palatina y resolver este problema. Sin embargo, la colocación de los mini tornillos en esta zona son difíciles, puesto que el estudio de cadáveres de Stockman muestra que el espesor de hueso en ese sector es de aproximadamente 2 milímetros. Adicionalmente, ahí se encuentran las arterias palatinas y los nervios palatinos. Por lo tanto, la posibilidad de problemas o la pérdida del mini implante es alta. La otra posibilidad es intentar una mecánica que reverse el problema que se produjo, lo que mencionábamos anteriormente como la ortodoncia en retrospectiva. Necesitamos algo que intruya la cúspide vestibular del molar inferior y algo que intruya la cúspide palatina del molar superior. La intrusión de la cúspide vestibular inferior puede hacerse mediante una ballesta, pero la intrusión de la cúspide superior debería hacerse desde vestibular con un torque. El problema es que los torques no tienen ni rango y su fuerza se desactiva rápidamente, y aquí necesitamos una máquina que produzca un rango alto, de modo que todo este movimiento se produzca durante la activación. Para el arco inferior vamos a utilizar la ballesta de intrusión que se hace en acero rectangular 16×22. La ballesta se coloca por la boca del 6 extendiéndose hasta el 5. Su hélice se activa por compresión, de modo que estando pasiva la ballesta está en esta posición y la activamos enganchándola con un botón que se pega en el diente número 6. La ballesta queda entonces con un gran rango. Si en el proceso de movimiento ortodóntico necesitamos fuerza moderada, como en este caso, y rango alto, se requiere una aleación doblable tipo acero inoxidable rectangular 16×22 y una anza. ¿Por qué se utilizó un botón? Dado que la mordida está en tijera, es difícil colocar cualquier otro módulo. El botón se puede colocar en cualquier remanente de diente que quede, pero la otra ventaja es que el diseño tipo hongo del botón permite enganchar esta hélice y hace el sistema muy seguro y muy fácil de interpretar. Como mencionamos en el caso, el arco superior requiere un torque desde vestibular para intruir la cúspide palatina que está extruida por el problema transversal. Sin embargo, los torques no tienen un rango alto y sus fuerzas son intensas y se desactivan rápido. Por lo tanto, ¿cómo podríamos construir un anza que nos permita incrementar el rango del torque desde vestibular? Esto se hace con el resorte de torque. El resorte de torque se hace en el arco principal y es básicamente un anza de tipo horizontal en forma de resorte que permite que el segmento distal y el segmento proximal puedan torquearse de forma intensa, 90 grados en este caso, produzcan un gran rango y una fuerza moderada de larga duración. Esta hélice de tipo horizontal permite que al activar un torque de 90 grados entre el segmento proximal y el segmento distal se produzca un rango extremo de larga duración
con una fuerza moderada que permitiría la intrusión de la cúspide palatina desde vestibular. La construcción de este sistema se verá al final de este módulo en un laboratorio. Por lo tanto, el sistema está siendo tratado con un torque en el arco superior más una ballesta de intrusión en el arco inferior. Observamos en este caso cómo en el estado inicial la cúspide palatina está totalmente salida y el resorte de torque, que está metiendo un torque de 90 grados desde la cara vestibular de fuerza moderada y alto rango, va intruyendo la cúspide palatina. Al mismo tiempo, la ballesta inferior está realizando una intrusión del molar. Tan pronto el molar sale de contacto de mordida en tijera con el superior, empieza a moverse hacia vestibular, puesto que la fuerza está por fuera del centro de resistencia. En este punto, la relación transversal, la relación vertical está corregida y se puede realizar la alineación y nivelación correspondiente del arco superior. De modo que la respuesta es adecuada y la resolución transversal del molar se hizo sin colocar ningún tipo de topes que modifiquen la relación oclusal de los molares anteriores. El paciente finaliza con unas características faciales excelentes. Los resultados intraorales son adecuados, las líneas medias están centradas, las clases molares y caninas conseguidas y el problema transversal inicial está totalmente corregido sin la utilización de topes que produzcan efectos colaterales en el sector anterior. Usualmente este tipo de problemas se dejan de lado porque son muy difíciles de corregir y al estar tan atrás casi que no se ven. Sin embargo, producen un gran desasosiego por la imposibilidad de tener estructuras biomecánicas adecuadas que permitan la corrección. Otra paciente con unas características similares. Su cara es muy adecuada, muy agradable, con un perfil recto y una sonrisa bonita, alineada. Casi no hay objetivos ortodónticos por conseguir, excepto una mordida en tijera entre el cuadrante 1 y el cuadrante 4. Nuevamente, la cúspide palatina sobreerupcionada y en problema transversal de mordida en tijera contra su molar inferior. El problema, como mencionábamos, es más vertical por la sobreerupción de las cúspides que transversal. Aquí observamos esa sobreerupción. Nuevamente, el protocolo se repite con la colocación de un botán en el molar. Esta intrusión que está tratando de llevar el molar hacia abajo y una vez salga de la oclusión se va a mover hacia transversal. La corrección muestra el proceso de intrusión de la cúspide palatina, el proceso de intrusión de la cara vestibular del molar inferior y la corrección transversal. La paciente finaliza con una muy buena estética, unos resultados intraorales obtenidos óptimos, línea media superior e inferior centrada, clases molares y caninas logradas y la relación transversal que estaba inadecuada perfectamente corregida. Pero ¿qué pasa si la mordida cruzada posterior es bilateral y se debe a una sobreexpansión del arco inferior? Vemos un paciente con unas características faciales adecuadas, un perfil recto, balanceado y simétrico con una sonrisa agradable. Sus relaciones intraorales son normales, algunos daños producidos por rehabilitaciones previas, pero observamos una pérdida en un molar 7 que se debió a una gran caries distal que destruyó toda la corona en el aspecto distal. Ella ingresó al consultorio para un procedimiento de periodoncia que requería la eliminación del diente 8, una realización de una cuña distal para posteriormente una rehabilitación que implicaba endodoncia, un núcleo y una corona, lo cual hubiese sido un procedimiento de altísima complejidad. La periodoncista propuso la eliminación del diente número 7 y la protracción del cordal número 8, pero había una dificultad grandísima y era la posibilidad de colocar algún tipo de bracket por vestibular, puesto que
el hueso estaba cubriendo más o menos el 60% del diente y la encía cubría más o menos hasta el 80% del diente. Esencialmente solamente había la posibilidad de colocar algún módulo poroclusal. Se tomó la decisión entonces de colocar un tubo poroclusal y hacer una modificación del arco que llegara al tubo poroclusal para hacer una protracción durante la etapa de corrección del hueso en regeneración, de formación de callo óseo y utilizando el movimiento ortodóntico acelerado. La imagen post tratamiento muestra cómo el tubo permitió la protracción del molar, el molar salió de la rama ascendente, su corrección es adecuada y sin embargo quedó con algo de problema transversal debido a que la misma utilización del sistema lo llevó hacia vestibular. Esto sin embargo es fácil de corregir en un proceso de alineación y nivelación. En este momento el paciente tiene las líneas medias centradas y un problema transversal bilateral en el lado izquierdo y en el lado derecho. La sobrevestibularización del molar se corregirá con la alineación y nivelación. Se coloca el tubo por vestibular y se realiza esta corrección. Sin embargo, la relación transversal se mantiene anormal. El análisis transversal de los arcos muestra que el arco superior tiene una forma adecuada, con sus cúspides palatinas ligeramente extruidas, lo cual impediría una expansión del arco superior, y el arco inferior se encuentra claramente sobreexpandido, con una curva de Wilson invertida, con las caras oclusales inclusive inclinadas hacia vestibular. Es adecuado, por lo tanto, realizar una compresión del arco inferior. Pero el arco inferior rara vez se comprime, específicamente porque no existen biomecánicas que permitan hacerlo de forma eficiente. La paciente continúa en la corrección El overlay de compresión o sobrearco de compresión es un arco hecho en acero 0.36 de acero que se coloca como sobrearco sobre el arco principal apoyado entre el 6 y el 7. Su colocación previa muestra el grado de compresión que permite que al activarlo realice una fuerza de compresión moderada de larga duración. ¿Por qué se realiza en acero 0.36? Básicamente, el arco de compresión es una ansa que se activa por apertura. Gran parte de la activación previa se pierde en el proceso de activación de apertura. Por lo tanto, para que ella sea eficiente y pueda hacer la fuerza de compresión, debe tener un diámetro alto para que tenga una fuerza moderada dada la cantidad de alambre y el hecho de que se pierde parte de esta fuerza en la activación inicial. Observamos cómo el overlay de compresión realiza la corrección transversal por una inclinación lingual de las caras oclusales inferiores y la paciente finaliza con unas características faciales adecuadas. La paciente finaliza entonces con los objetivos logrados: una línea media centrada superior e inferior, clases caninas y molares 1, y el sector posterior en donde estaba la mordida cruzada correctamente corregido con una relación transversal adecuada y el 8 reemplazando al 7. Otro escenario en donde la expansión extrema del arco inferior es muy común es en los pacientes quirúrgicos clase 3. Observamos un paciente quirúrgico clase 3 con un retrognatismo de maxilar y un prognatismo mandibular que produce un perfil cóncavo. El paciente ingresó a la universidad con un tratamiento ortodóntico previo en donde la colocación de un arco nitinol inferior tal cual sale del rollo, es decir, completamente horizontal, produjo una sobreexpansión descontrolada de los dientes posteriores inferiores. El arco superior se encuentra normal y por lo tanto era adecuado regresar este tipo de daño que se había producido y se hizo con un overlay de compresión como mencionamos anteriormente. Construido en acero 0.36, el overlay de compresión produce una fuerza moderada de larga duración debido a la gran longitud de alambre
Pero adicionalmente, como mencionábamos anteriormente, el hecho de que esta ansa que constituye este arco se activa por apertura hace que parte de la fuerza que ella tiene se degrada por el proceso de apertura de lanza. En el arco superior se colocó un mini tornillo para mantener el sector posterior del cuadrante 2 como anclaje máximo para poder centrar la línea media con la facial. El arco inferior se coloca el overlay de compresión y se observa como el arco de sobreexpandido pasa a normal y a una posición con una curva de Wilson que nos permite corregir transversalmente el paciente sin tener que realizar una expansión anormal en el arco donde no estaba el problema y realizando la corrección transversal en el arco donde sí se había producido el problema. Una superimposición del modelo inicial superior con el modelo final superior muestra el grado de compresión. El arco inferior se había sobreexpandido 10 milímetros. El overlay permitió una corrección transversal de los molares con una compresión de 10 milímetros. Este movimiento es predominantemente ortodóntico. Luego de realizada la cirugía maxilofacial, el paciente logra todos sus objetivos con una cara normal, perfil recto, y la relación transversal permitió un acople transversal adecuado Los resultados obtenidos son adecuados, el paciente presenta la línea media centrada y las relaciones transversales posteriores logradas por efecto de la compresión. El estatus periodontal es inadecuado y está en fase de control. Para realizar un torque desde vestibular con rango, se debe utilizar un alambre 17 x 25 TMA. Se hace un primer doblez sobre el segmento más delgado del alambre y posteriormente, utilizando la pinza 105G en su pico cilíndrico, se comienzan a hacer los helicoides. El helicoide es doble, de modo que la circunferencia vuelve a la posición normal que tenía el alambre antes de ser doblado con el helicoide. En este punto se observa el alambre a 90 grados entre el segmento proximal y el distal con el helicoide en el centro. El helicoide se toma con la pinza 105G para devolver el segmento distal con el segmento horizontal en una misma línea. Y en este momento tenemos un alambre cuyo segmento distal y segmento proximal tienen torques a 0 grados con una hélice metida entre los dos. Es necesario utilizar tubos convertibles en el 6, puesto que en este sector se va a utilizar una ligadura convencional. En este momento se contornea el arco para que tome la forma del arco principal. Se ubica la hélice entre 6 y 7 y se toma la medida ideal del arco. Este es el momento en que la hélice va a ser activada. Tomando dos pinzas, le aplicamos un torque de 180 grados al alambre para que finalmente quede con una torsión de 90 grados entre el segmento proximal y el segmento distal. Al colocar el alambre en el tubo del 7, el arco queda completamente vertical. Esta es una indicación de la activación de 90 grados. Cuando se lleva hacia el arco, la hélice se está enrollando, produciendo una activación de 90 grados. Es importante colocar la pinza desde oclusal hacia abajo para torquear el arco y poderlo meter en la ranura del 6, para poderlo ligar y que finalmente la hélice quede correctamente activada.
La ballesta de intrusión para molares se realiza en acero 16 por 22. Inicialmente se construye un helicoide vertical que va a darle rango a la ballesta. Colocado sobre el modelo, se mide la distancia que va a tener la hélice hasta el molar número 7 que va a ser intruido y se realiza el pequeño doblez que va a ir o en el tubo o en el botón que se coloca para insertarlo. La ballesta entra por mesial del tubo del 6 y va anclada al 5. Se activa abriéndose hacia abajo para incrementar el rango del sistema y posteriormente se coloca por mesial del tubo del 7. De esta manera, la ballesta queda activada haciendo una intrusión permanente.